Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias en esta tarde de miércoles 25 de enero del año 2023, casi pues a punto de cerrar el primer mes de este año. Gracias, muchísimas gracias. Como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir. Dos temas muy importantes, de suma importancia diría yo, que tiene que ver con el tema del juicio en contra de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en tiempos del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y el otro tema es de que pues ya le concedieron un amparo a Ovidio Guzmán para que pues de momento no sea extraditado a los Estados Unidos. El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, se queda en México, está internado en el penal del Altiplano, un penal de máxima seguridad en nuestro país, exactamente de donde se escapó su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, muchas cosas que decir sobre este tema que realmente nos mantiene pues atentos al desarrollo de la información que también se proporciona y que sale en el juicio que se lleva contra Genaro García Luna. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que Ovidio Guzmán pertenece al cártel de Sinaloa, este cártel que tiene varios miembros encarcelados en los Estados Unidos, como el señor Reinaldo Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada. Está el señor Villarreal, alias El Grande, que están testificando en contra de Genaro García Luna. Ya platicaremos de eso, pero por lo pronto sí le informo a usted que un juez federal le concedió la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán para que no sea extraditado a los Estados Unidos. Imagínese usted cómo se verá este asunto allá cuando se está llevando a cabo también el juicio en contra de Genaro García Luna. Bueno, ya sabemos que el presidente López Obrador pues es un presidente que gobierna con el estómago, es un presidente que está lleno de odio, de frustraciones, un presidente que se ha dedicado únicamente a polarizar al país, un presidente que no tiene esa visión de un jefe de Estado, politiquería pura en su propia voz. Es lo que hace este presidente de la República, que bueno, hay varias cosas que se están manejando, porque pues parece ser que en defensa del INE va a haber otra marcha. Ya chole, dice el presidente López Obrador, sobre la nueva marcha por el INE. Y es que precisamente ese plan B que ha hecho el presidente en contra del INE pues afecta gravemente a este órgano autónomo, compromete pues la libertad para poder llevar a cabo unas elecciones transparentes, debido a una serie de modificaciones que se le están haciendo. No pasó la reforma constitucional del presidente, pero hay un plan B que tiene como propósito también restarle autonomía al Instituto Nacional Electoral. La oposición convocó el próximo 26 de febrero a asistir al Zócalo para manifestarse en contra del plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente. Pues el presidente criticó a la oposición precisamente por volver a convocar a esta marcha para manifestarse en contra del plan B de la reforma electoral. La cita es el próximo 26 de febrero en el Zócalo capitalino. Según dijo López Obrador, la oposición está pensando en hacer una marcha para defender a García Luna, cosa que es totalmente falsa, porque lo que
porque lo que busca lo que buscan los convocantes de esta marcha es hacer un levantamiento de la voz para tratar de detener y a la vez también de presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva este acto inconstitucional contra los que ya se interpusieron diversos recursos, como la inconstitucionalidad de este plan B que afecta al Instituto Nacional Electoral. De ahí viene la marcha que está tratando de ser desvirtuada por el presidente desde las mañaneras para tratar de, con una mentira más de las que todos los días dice a través de la mañanera, desinformar esta marcha legítima que tiene como propósito tomar nuevamente las calles de la Ciudad de México y llegar al Zócalo capitalino, o vaya usted a saber en dónde, pero una marcha que tiene como propósito la defensa del Instituto Nacional Electoral y no como propósito, como lo quiere hacer ver el presidente, una marcha en defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Están pensando en hacer eso, dice el presidente, hacer una marcha para defender a García Luna, algo totalmente distorsionado por el presidente, un presidente que uno a veces no alcanza a entender, este presidente que llegó pidiendo respeto por las instituciones, pidiendo el fortalecimiento de las instituciones democráticas, pidiendo que el ejército regresara a los cuarteles, inconformándose en muchas ocasiones por la actuación del Poder Ejecutivo. Hoy comete una serie de errores todos los días, sin darse cuenta la gravedad tan escalofriante en que está dejando a este país, en que está convirtiendo a este país a escasos 2 años de terminar su mandato, de terminar su sexenio. Eso es lo que hoy está sucediendo. Y habla de esta marcha, una marcha que está muy, muy alejada de lo que él dice con respecto a que es una marcha para defender a García Luna. Bueno, en fin, dice el presidente, impidieron una reforma para que no cueste 25,000 millones de pesos una elección, sino la mitad. Y el ejemplo está aquí, dice, cuando llegamos a la presidencia se gastaban 3,600 millones de pesos y nosotros gastamos el año pasado 500 millones y se colapsó la presidencia. No, dijo el presidente, pero habría que ver a cuánta gente no ha despedido este señor, a cuántos miles de trabajadores no ha despedido este señor para lograr hacer ahorros que no sirven de nada, porque tenemos un sistema de salud colapsado, porque tenemos más muertes, más asesinatos, más homicidios dolosos que en tiempos del mismísimo Felipe Calderón, no en su guerra, sino en la lucha contra el narcotráfico. Hoy, en este gobierno, el de López Obrador, hay más homicidios que en los sexenios pasados, ni en el de Peña Nieto, ni en el de Calderón. En este gobierno, que se supone se buscan combatir las causas que originan al crimen organizado y a la delincuencia organizada y con ella toda la violencia, no está sirviendo de nada. Esa es la triste realidad. Se ahorra dinero ¿a costa de qué? De despedir a los trabajadores, de ahorcar a las dependencias, como lo pretende hacer también con los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, ahorcarlos. Cuando este señor se quejó de todo y hoy comete una serie de atropellos como si realmente estuvieran sirviendo de algo. ¿De qué sirve tener una refinería de Dos Bocas que ya ha consumido casi el doble de lo que prometió, de lo que dijeron que iba a costar, que eran 8,000 y tantos millones de dólares? Hoy se llevan gastado casi 13,000, 14,000 millones y todavía
falta invertirle más dinero. Una refinería de Dos Bocas que tiene al frente a una ineficaz secretaria de energía como Rocío Nale, que ha gastado más dinero de lo que se pudieron haber imaginado o planeado. Ahorros que van destinados a una refinería que no tiene fondo, que no produce un absoluto litro de gasolina y que no está terminada aún. A un Tren Maya, a un aeropuerto Felipe Ángeles, que hasta el día de hoy ninguna línea aérea quiere ir para allá porque el costo es demasiado grande. El costo y el tiempo para ir y venir. Por eso la gente sale del aeropuerto de la Ciudad de México. El mismo presidente López Obrador y los funcionarios de su gabinete no salen del aeropuerto Felipe Ángeles, sino del aeropuerto de la Ciudad de México Benito Juárez. De ahí salen. Si el aeropuerto Felipe Ángeles fuera un aeropuerto estratégico, el presidente saliera por allá, cualquier destino que él quisiera, pero no es así. Obligó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles, de ese tamaño, obligados. Y él no va al aeropuerto Felipe Ángeles, sino al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque autoritariamente, porque arbitrariamente canceló el aeropuerto de Texcoco, porque dijo que había mucha corrupción y hasta el día de hoy no hay nadie en la cárcel. Ese dinero que se desperdició, ese dinero que se tiró por causa de este corrupto, porque la negligencia también es corrupción, era el dinero de nosotros los mexicanos. No era de él. 3.600 millones de pesos dice que se gastaban en la presidencia de la República, en el Palacio Nacional, su palacio, y ahora gastan 500 millones de pesos. Sí, pero ¿a cuántos cientos o miles de personas ha tenido que despedir el peor presidente que ha tenido este país? Perdón, pero es una realidad que no podemos ocultar, que no podemos callar. Este presidente gobierna con el estómago, no tiene una visión de Estado, no es un presidente que tenga la capacidad política para poder desempeñar el cargo público. Es un politiquero. Eso es en lo que ha quedado reducido este señor. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral afirmó que con el plan B de la reforma electoral, alrededor de unos 2.175 personas podrían quedar sin empleo. Escúchelo usted muy bien, el cual sería uno de los impactos de la reforma. Bueno, la reforma solo pretende o contempla mantener 396 personas, lo que significaría en conjunto que la disminución de la estructura sería del 84.6% respecto a la conformación actual. Es lo que dice el INE. Estamos hablando de que ahí hay o están en riesgo aproximadamente unos 2.000 empleos, 2.000 personas que van a ser despedidas. De acuerdo con el Consejo del INE, una sustitución del personal profesional por contrataciones temporales de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selección como el concurso público para su ingreso. No permitirá garantizar la independencia, profesionalismo, solvencia técnica y compromiso de quienes se recluten de forma ocasional. Organizaciones como el Frente Cívico Nacional igualmente confirmaron el desarrollo de la nueva movilización, publicando en sus redes sociales sus intenciones de marchar a las calles en defensa de nuestra democracia,
Esto al estar inconformes con el plan B de la reforma electoral, pues se desmantela prácticamente el INE. ¿Cómo organizar elecciones con poco personal? Y bueno, ahora se convoca a esta nueva marcha para echar abajo el llamado plan B, y con esto que estamos viendo el día de hoy podremos imaginarnos el grave retroceso que estamos viviendo en materia democrática de nuestro país. Es muy grave, es un retroceso de unos 20 o 30 años aproximadamente, cuando el INE pues dejó de ser un órgano que dependía del gobierno, se independizó, y hoy pareciera ser que lo quieren destruir quienes llegaron con la falsa bandera de la democracia. Qué terrible lo que estamos viviendo el día de hoy, muy grave. Es el 26 de febrero a las 11 de la mañana cuando habrán de reunirse para llevar a cabo esta marcha. El 13 de noviembre del año pasado, no se le olvide, también hubo una marcha, organizaciones políticos, partidos y personas afines a la oposición, se manifestaron en las calles para apoyar al INE, esto previo a la discusión en el Congreso de la Unión sobre la reforma electoral propuesta por el presidente. Personalidades de la escena pública y política mexicana como Roberto Madrazo, Elbester Gordillo, Margarita Zavala formaron parte de dicha movilización encabezada por Claudio X González. En realidad se dio una gran batalla que hizo que la reforma constitucional en materia electoral se fuera para atrás, ¿no? Y llegó el plan B, que el plan B no necesita las 2/3 partes de los diputados. Sin embargo, se aprobó este plan B. Hubo ciertas modificaciones, por ejemplo, se discute, creo que se aprobó la ley de materia de comunicación social. Ya no hay ningún problema en eso, pueden contratar con dinero privado una campaña electoral y promocionar al candidato, o las candidaturas o a los partidos políticos. Antes esto estaba regulado por el INE, por eso se va a interponer estos recursos de inconstitucionalidad, ¿no? Está la de los servidores públicos también, que fue aprobada. Son dos leyes que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, se regresó a la Cámara de Senadores para hacerle algunas modificaciones, porque usted recordará lo del tema de estos partidos políticos chiquitos que iban a recibir votos de los partidos grandes cuando fueran en alianza, con el propósito de que los partidos chiquititos no perdieran su registro. Usted lo recordará. Bueno, como hubo una modificación, a eso se regresó a la Cámara de Senadores y se está discutiendo. En febrero que comienza la discusión o se instala nuevamente el Congreso de la Unión, diputados y senadores, porque ahorita está la comisión permanente. Entonces en febrero que ya se regrese nuevamente, pues estaremos viendo cómo avanza este plan B, contra este plan B al que ya se convoca nuevamente a una gran marcha. Bueno, y ahí está el caso, le decía yo, de lo del, ahí queda lo del INE, ¿no? Para que ustedes tengan un poquito más amplio el panorama de lo que ustedes quieran argumentar o pensar. Pero ahí está el otro tema, el tema de la extradición de Ovidio Guzmán, este personaje un joven líder del cártel de Sinaloa, junto con sus hermanos, los Chapitos les llaman, hijos de Joaquín Guzmán, quien está encarcelado en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque un juzgado, el juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, otorgó la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, alias el Ratón, líder del grupo delictivo Los Menores, para frenar su extradición a Estados Unidos, que lo requiere
para ser sentenciado por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. La medida cautelar estará vigente hasta que sí se resuelve. La medida cautelar hasta este momento estará vigente hasta que se resuelva si les conceden el amparo. Bueno, así que hay esta suspensión definitiva de momento a favor de Ovidio Guzmán para no ser extraditado. Se queda en el penal de máxima seguridad del Altiplano y esperemos que se dé a conocer más información acerca de esto que está sucediendo. Seguramente la Fiscalía General de la República va a impugnar este fallo, y seguramente también se turnará en todo caso a un tribunal colegiado, quien determinaría si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, el fallo que se le ha concedido a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, quien se encuentra a disposición de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Ahí en este juzgado pues se mantiene una orden de detención con fines de extradición. Ya veremos en qué termina todo esto, pero seguramente pues vienen muchas cosas más en contra de Ovidio Guzmán, mucha información que todavía estaremos por ir viendo y conociendo sobre esto. A ver qué más sale sobre esto, pero seguramente estaremos conociendo más información al respecto, ¿no? Es que estos temas, junto con lo del INE y todo eso, y lo de Ovidio Guzmán y lo de Genaro García Luna, de verdad está en el escrutinio público este tema tan importante. Lo del INE no es cosa sencilla, también es algo muy delicado. Todos estos cambios que afectan, por ejemplo en el caso del INE, la afectación de la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos y el cumplimiento de las obligaciones de los partidos, una serie de cuestiones realmente delicados, porque incluso se ve afectada también la protección de los datos personales de la ciudadanía, y desde luego los derechos laborales de más de 2.000 personas, como le acabo de comentar. Ya veremos qué más viene, pero así están las cosas, tanto con el plan B del presidente de la República, que va a ser contrarrestado con una marcha, y tenemos lo del INE, que con el plan B, que contrarrestado contra lo del plan B, que es lo electoral, y que viene una marcha en camino. Tenemos lo de Ovidio Guzmán, que ya le concedieron un amparo definitivo, una suspensión definitiva, y para que no sea extraditado, porque luego tenemos el caso de Genaro García Luna en los Estados Unidos, donde un personaje de los más importantes del cártel, que pertenecía, si no mal recuerdo, al cártel de Arturo Beltrán Leiva, Sergio Villarreal, alias El Grande, pues está declarando en los Estados Unidos. Este testigo ya pasó a señalar a García Luna en el juicio de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Fungió Sergio Villarreal El Grande como lugarteniente de la organización de los Beltrán Leiva, e insistió en que Genaro García Luna formaba parte de las actividades delictivas de los cárteles, además de que argumentó que el funcionario de seguridad de la administración de Felipe Calderón les compartía información sobre operaciones del gobierno federal en contra de la organización, así como también coadyuvó a que las organizaciones delictivas pudieran dar golpe a sus rivales. Déjeme decirle que independientemente de todo esto, sin que suene a que uno
protege o algo así, o habla uno bien, no. Hasta ahorita no se ha aportado en los Estados Unidos, lo poco que sabemos. Recuerde usted que este juicio tendrá una duración de unos 2-3 meses aproximadamente, llevamos 2 o 3 días. Lo que hoy ha dicho Sergio Villarreal, y según se sabe, la información que ha circulado de allá para acá, es que no se ha presentado ninguna sola prueba más que la testimonial de este señor. No hay videos, no hay documentos, no hay llamadas, no hay dinero, no hay mensajes de WhatsApp, o sea, no hay nada. Es nada más la testificación o el señalamiento de una persona, verbal, un señalamiento verbal sin aportar mayor prueba. Hasta ahí están las cosas, ¿no? Bueno, este señor Sergio Villarreal, cumple una condena en Estados Unidos, fue extraditado a ese país en el 2012, fue integrante de la extinta, o sea, fue agente de la Procuraduría General de la República y de la Policía Ministerial de Coahuila, o sea, fue agente de la Policía Federal y Estatal. De acuerdo con relación extraoficial, sustituyó a Vicente Carrillo Fuentes tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, en el cártel de Juárez. Y para el 2006 fue reclutado por los Beltrán Leiva, mismo año en que Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico. Fue detenido el 12 de septiembre del 2010 en Puebla, luego de que Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva rompieron relación. O sea, se delataban entre ellos, ¿no? Villarreal el Grande fue testigo protegido de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Felipe Calderón antes de su extradición, y reveló algunos nombres de militares que trabajaban para los Beltrán Leiva. Sergio Villarreal incluso fue extraditado, creo que en tiempos de Calderón. Lo detienen en el 2010, Calderón termina en el 2012, y bueno, se supone que ahí Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública aún. Reveló Sergio Villarreal, antes de su extradición, algunos nombres de militares que trabajaban para los Beltrán Leiva. También se le relacionó con los Zetas y el Cártel del Golfo, así como con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien es otro de los testigos que la Corte estadounidense llamará para testificar contra García Luna. Así que esos son los testigos de Estados Unidos. Imagínense usted que alguien lo señale por algún hecho ilícito y solamente sea la testimonial, sin aportar mayor prueba. Son testigos de oídas, por decirlo así, ¿no? En fin, ahí está la situación contra este exfuncionario de Calderón, Genaro García Luna. El Grande aseguró que él vio a Arturo Beltrán Leiva, vio a Arturo Beltrán Leiva entregarle millones de dólares en sobornos por varios años a García Luna. Incluso señaló que el mismo extitular de Seguridad Pública era quien les proveía de identificaciones falsas de la extinta Agencia Federal de Investigación, institución que se comparaba con la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos. Así que eso es lo que tiene el gobierno de Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. La defensa ha dicho que no hay más pruebas que los testimonios verbales, pues, de estas personas, las confesionales, digamos así, que únicamente dicen lo que les indican. Es algo muy delicado lo que estamos viendo el día de hoy, cuando se le otorga una calidad de testigo protegido a un presunto o a un probable delincuente, porque seguramente va a decir lo que la fiscalía quiere en cualquier parte del mundo donde se tenga esta figura, lo que la fiscalía quiera para obtener algunos privilegios o para obtener beneficios, ¿no? Entonces habría que analizar muy bien
esta situación, porque luego pues a lo mejor igual y no sé, ¿verdad? A veces ya ven lo que pasó con Emilio Lozoya, de que se convirtió así como pues en esa parte, ¿no? Un testigo colaborador, ¿no? Para buscar un delito de mayor envergadura de lo que se le acusaba a él. ¿Y a cuánto se embarró? Y no lo ha podido demostrar. Incluso hay una periodista, no recuerdo cómo se llama esta periodista, la acusó de haberle entregado un bolso Chanel o Christian Dior, no recuerdo qué marca. ¿Cómo se llama esta periodista? Caray, no recuerdo bien ahorita su nombre, perdón por el lapsus, no recuerdo su nombre. Es una periodista que incluso hizo un libro que se llama Con la frente en alto. No recuerdo su nombre, a ver si por ahí me lo... Lourdes Mendoza. García Luna, Emilio Lozoya la señaló, como entregó sobornos por todos lados, la señaló de que a ella le entregó un bolso de marca. Lourdes Mendoza lo demandó por daño moral y aparte por otras cosas más, y no pudo demostrar Emilio Lozoya haberle entregado esa bolsa. O sea, era su dicho, no había pruebas, no había un ticket de compra, no había un video, o sea, no había nada. Una afectación de esa naturaleza es grave, porque no había ningún elemento para poder decir que había recibido esa bolsa. Y bueno, ese es un claro ejemplo. Señaló a diputados, a senadores. El senador Valle fue a dar a la cárcel, ya salió, está en libertad. Señaló también a Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial, que tuvo que huir del país al ver que la justicia únicamente está al servicio del presidente de la República. Tuvo que irse, porque cuando te presentas libremente, seguramente no te van a garantizar que salgas en libertad, a pesar de que no sea un delito grave. Ahí está el caso de Rosario Robles, que se presentó voluntariamente. Ella andaba viajando de vacaciones, acababa de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, se presentó voluntariamente y la detuvieron ahí, la vincularon a proceso, y después de aproximadamente 3 años, no hace mucho, tendrá unos 3-4 meses que salió en libertad después de pasar más de 2 años en la cárcel, injustificadamente, porque la fiscalía no pudo probar el delito por el que se le acusaba. Y sin embargo, no le cambiaron la medida cautelar, porque parecía que traían consigna de meterla o detenerla en la cárcel. Hasta que ya no pudieron más, tantos y tantos amparos, tuvo que salir. La tuvieron que dejar en libertad. Ese es un claro ejemplo. ¿Quién en su sano juicio se queda a enfrentar la justicia cuando estás viendo lo que está sucediendo? Definitivamente no. Bueno, oiga, hay otro caso que también llama la atención, y no sé si usted lo vio, lo escuchó, pero es el de la saxofonista María Elena Ríos, que fue atacada con ácido. Usted lo recordará, su expareja sentimental le echó o la roció con ácido, porque esta persona, un personaje de allá de Oaxaca que había sido diputado, la roció con ácido. Hace unos días se llevó una audiencia para revisar las medidas cautelares en contra del señor Carrizales, si no recuerdo el nombre, ahorita se lo digo completo. Y en este cambio de medidas cautelares, el juez ordenó arraigo domiciliario. María Elena Ríos llevó su exigencia de justicia al Palacio Legislativo de San Lázaro, flanqueada por diputados o diputadas del Partido Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. La víctima de un ataque con ácido demandó la renuncia del presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho, y del juez Teodulo Pacheco, luego del fallo que permitió a su agresor obtener el beneficio de prisión domiciliaria. Las diputadas recriminaron la determinación del juez a favor del exdiputado local del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal,
quien pagó a 2 personas para atacar a la joven en el año 2019. El Poder Judicial está podrido. Es increíble que teniendo al autor intelectual del ataque a María Elena, lo ha probado y comprobado, hoy haya quedado libre. No es que haya quedado libre precisamente, sino que va a enfrentar su proceso desde su casa y ciertamente pues hay mayor comodidad, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Hay impunidad ante la violencia contra las mujeres, pues todo parece indicar que sí. María Elena Ríos pide seguridad, el apoyo de las legisladoras, de legisladores y legisladores, porque teme por su integridad física y la de su familia. Quiero pedirles que no me dejen sola, porque este proceso todavía es largo. Cualquier cosa que le pase a mi familia, incluyendo a mis menores de edad, a mis abogadas y al Ministerio Público, hago responsable directo a Juan Antonio Vera Carrizal y a las personas que lo están protegiendo. Híjole, los diputados apoyaron la iniciativa del PRI para que un ataque con ácido sea tipificado como tentativa de feminicidio en el Código Penal Federal y castigado hasta con 40 años de prisión. Así que, pues ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? La agresión contra las mujeres que ya no puede ser permitida en este país. Una cosa a veces es la discusión que pueda llevarse a cabo al interior de un hogar, porque sucede también, y otra cosa es la agresión con una intención de homicidio, que se refleja a veces, por ejemplo, cuando le causas una herida a una mujer por un golpe, porque como en este caso le rocíes de ácido, le destruyes la vida, y lo más grave, ¿no?, que llega hasta el feminicidio, matar a una mujer. Yo creo que esto no está permitido, está siendo severamente castigado para detener este tipo de agresiones que se dan en contra de las mujeres. Es inconcebible ya lo que está sucediendo en este país en contra de las mujeres. No debe de ser permitido. Bueno, ojalá y María Elena Ríos encuentre el respaldo y el apoyo de los diputados, de los partidos de oposición, porque imagínese usted, Morena ni siquiera ha levantado la mano para brindarle, aunque sea una muestra, una palabra de consuelo o de apoyo a María Elena Ríos. Bueno, y aquí en Veracruz usted sabe que hace unos días hubo un homicidio, una ejecución, un asesinato en contra de un presunto o probable jefe de plaza de allá de Cosquihui, del Espinal, Fernando Vera, si no mal recuerdo el nombre de este personaje, presunto digo, porque pues hasta ahorita es presunto, no se ha demostrado, fue asesinado junto a su esposa, sus menores hijos, 2 menores y otra persona más. Algo indignante, terrible, que conmocionó a todo el país. Y bueno, no dábamos crédito a esta terrible masacre, porque fue una masacre. Se habla más de 50 o 100 disparos al vehículo en el que este señor viajaba, donde se dice también que minutos antes había descendido de ahí porque se dio cuenta que lo andaban siguiendo. La versión que le estoy dando es la que ha salido y corrido en los medios de comunicación, y se había ido en un taxi. No obstante, los sicarios alcanzaron la camioneta donde viajaban la familia de este probable, presunto integrante o jefe de una plaza de la delincuencia organizada, y ex candidato a presidente municipal allá en el municipio de Cosquihui, si no mal recuerdo, Fernando Vera, creo se llama, si no mal recuerdo. Bueno, Fernando Vega Pérez. Y entonces los sicarios le dispararon al vehículo donde viajaba su familia. Él ya se había bajado buscando quizás que lo siguieran a él, pero no, los delincuentes siguieron de todos modos a este vehículo y asesinaron a las personas que iban en el interior, la esposa, se dice, de un chofer,
y se habla también de estos menores de edad. Qué terrible tragedia. Aparte, desde luego, alcanzaron al taxi en donde él se había ido, hasta donde se tiene la información, y también ahí le dispararon y lo mataron, ¿no? Eso es lo que se dice. Bueno, y al respecto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, denunció el día de ayer martes que algunos medios de comunicación exageran los hechos violentos en el estado. Entendemos que estos hechos lamentables han sucedido en nuestro estado y que algunos medios, no todos, hacen eco de esos hechos y quieren exagerar el ambiente que existe en Veracruz. Desde luego no miran a otros lados. Se insidian aquí porque les duele que antes se quedaban callados, cuando la situación era verdaderamente muy grave, aseguró Cuitláhuac García Jiménez. Bueno, pues esas son las cosas que estamos viendo el día de hoy con la mal llamada cuarta transformación. Dice el gobernador que somos los medios de comunicación quienes exageramos. El gobernador, lo que sí hay que reconocerle es que al menos sale a los medios de comunicación y hace una rueda de prensa y da a conocer lo que está sucediendo, cuando menos, ¿no? Ya lo demás, pues, como dijera el presidente, es politiquería, porque, pues, echarle la culpa a los medios no va a tapar o a cubrir lo que está sucediendo en el estado de Veracruz. El gobernador destacó el asesinato de 6 personas el pasado domingo y aseguró que cuando haya avances importantes, los medios de comunicación se quedarán callados. Destacó que en los últimos años la incidencia de homicidios dolosos se redujo al pasar de más de 2,000 casos en 2017 a 980 en 2022. De hecho, hay que decirlo también, había mejorado esa situación o esa percepción de inseguridad en el estado de Veracruz. Estaba dentro de los primeros 10 estados que pues se había reducido los índices delictivos, ¿no? Esta situación que acaba de suceder de una u otra forma, pues pone otra vez alerta y prende los focos rojos como para darse cuenta que los grupos delincuenciales aquí siguen, ¿no? Bueno, también habló el gobernador que lo de Fernando Vega, el presunto o probable jefe de plaza delincuencial allá en el Espinal, era porque se debía a un ajuste de cuentas entre jefes del narcotráfico. Se supone que él pertenecía a una banda y había otra banda, se habla de otra banda de Poza Rica, y habían tenido problemas, disparos, habían muerto varias personas, luego vino una venganza donde él perdió la vida, y que había sido una rivalidad, una venganza, un enfrentamiento entre bandas delincuenciales que generó todo esto. Lo más lamentable, lo repetimos, lo más lamentable, sin dejar de lamentar la muerte de cualquier persona, es lo triste de enterarnos, de saber que 2 menores de edad, hijos de él, también perdieron la vida, fueron prácticamente acribillados, masacrados. Hay un vehículo por ahí, no sé si por ahí tendrán una fotografía donde hay un vehículo donde se ve todo rafagueada la camioneta, una camioneta negra, donde iba el señor Fernando Vega. Es candidato, por cierto, a la presidencia municipal de Cosquihue, era respaldado por el partido Fuerza por México, incluso antes había intentado entrar al grupo de Morena, del partido del que forma parte el gobernador Cuitláhuac García, y bueno, al final no consiguió llegar por ahí, buscó el respaldo de otro partido político, que en este caso fue un nuevo partido político que se llama Fuerza por México, le dio el respaldo, fue candidato por este partido y simplemente perdió. Entonces, pues eso es lo que está sucediendo, ¿no? Estos hechos desgraciadamente prenden los focos rojos, alarman a los visitantes que prefieren mejor quedarse en sus casas o ir por otro lado y no venir a Veracruz. Esperemos que esto no sea el inicio de una serie de ajustes de cuentas por todo el estado. Esperemos que no se recrudezca la violencia, que la violencia no siga escalando
y cobrando vidas, mucho menos de menores de edad. Esto es lo que más lamentamos los veracruzanos, y cualquier persona lo lamenta profundamente. 2 menores de edad que en nada tenían la culpa de esto. No sabemos también qué tanto el señor Fernando Vega se dice, incluso ha corrido el rumor de que mantenía un enfrentamiento con otro grupo, que también habían muerto gentes de otro grupo, y al final de cuentas pues el otro tomó una venganza. Eso es lo que se ha dicho. Incluso el gobernador habló de ajuste de cuentas entre bandas criminales, y ha salido a la luz pública todo eso que le estoy diciendo. Pero lo más lamentable, repito, es la muerte de menores. Se terminó aquel código no escrito donde se respetaba a las familias de los enemigos, ¿no?, de los otros bandos. Los enemigos, se les respetaba a la familia, no mataban a la esposa, no mataban a los hijos, no se metían con familiares. Ese código ya se terminó desde hace muchos años, y usted recordará el caso de Héctor El Güero Palma Salazar, narco de Sinaloa, que ya está en México también, fue extraditado a Estados Unidos, cumplió una condena allá y lo regresaron a México. Pero este señor hace como 30 años quizás, aproximadamente, le mataron a la esposa y le mataron a sus 2 hijos. Fue algo terrible también. Era un venezolano, creo que fue contratado por un cártel enemigo de El Güero Palma, que en ese tiempo se movía con Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. Enamoran a la esposa de El Güero Palma, uno de los subordinados que estaba en la organización, se la lleva, la asesina, y asesina también a los 2 niños, a sus 2 hijos de El Güero Palma. Fue terrible eso, y yo creo que desde aquella época eso se rompió, ese código no escrito de respeto a la familia, a los hijos, a los hermanos, a la mamá. Eso se rompió, y lo estamos viendo el día de hoy, desgraciadamente. Antes los cárteles, los jefes del crimen organizado, de la droga, tenían un respeto por la familia. Eso se terminó, y más cuando eran menores de edad, ¿no? Terrible, eso ya se terminó. Lo acabamos de comprobar nuevamente, ¿no? Y casos porque lo sabemos, pero vaya usted a saber cuántos otros casos hay donde mueren menores de edad, ¿no? Es muy lamentable. Hay menores de edad que no tienen ni los 18 años también, y andan dentro de la delincuencia organizada como sicarios. También lo hemos visto, jóvenes de 14, de 15, de 16, 17 años que no cumplen la mayoría de edad y son sicarios, o son, ¿cómo le llaman?, traficantes, llevan droga de aquí, la trasladan de un lado a otro. Otros son sicarios, repito, halcones, en fin. O sea, la delincuencia organizada recluta también a menores de edad, y ahí están muchos de ellos. Es terrible lo que estamos viviendo en nuestro país, lamentable, muy, muy lamentable. En fin, esperemos que esto pues no siga escalando, que haya una estrategia por parte del gobierno, y que ojalá algún día podamos decir que hemos recuperado la paz y la tranquilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, si Dios nos da la oportunidad, nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles. Hasta pronto.